Bienvenidos a Resúmenes de Libros, el canal donde destilamos las ideas más poderosas de las grandes obras para que las lleves contigo en un formato claro y dinámico. Hoy nos sumergimos en Sobre la contradicción de Mao Zedong, un ensayo filosófico que no solo desentraña el motor del cambio en el universo, sino que ofrece una brújula para entender y transformar la realidad. Escrito en 1937, en el fragor de la resistencia china contra la invasión japonesa, este texto es mucho más que un tratado abstracto. Es un arma estratégica, un mapa para navegar las tormentas de la historia. A través de 6 capítulos, Mao explora cómo las contradicciones, esas tensiones internas que laten en todo, desde una semilla hasta una revolución, impulsan el movimiento y el progreso. Con un estilo que combina rigor teórico con ejemplos vivos, desde la lucha de clases hasta las leyes de la naturaleza, Mao nos enseña a leer el mundo como un campo de fuerzas en constante choque y transformación. Prepárate para un viaje que no solo ilumina ideas, sino que despierta la chispa de pensar y actuar con claridad en un mundo en ebullición. Comencemos. Capítulo 1. Las dos concepciones del mundo. Imagina el mundo como un vasto escenario donde las cosas no son lo que parecen a primera vista. Por un lado, hay quienes ven la realidad como un cuadro colgado en la pared, estático, inmutable, con cada figura en su lugar, sin mezclarse jamás. Esta es la concepción metafísica, una visión que Mao Zedong, con su pluma afilada y su mente de estratega, desmonta en este primer capítulo de Sobre la contradicción. Para los metafísicos, todo tiene una esencia fija, como si el universo fuera una galería de estatuas donde nada se transforma. Una piedra es piedra por siempre. Un árbol no puede soñar con ser otra cosa, y las sociedades humanas, según ellos, cambian solo por caprichos externos, un cambio de clima, una invasión, o el capricho de un gobernante. Es como culpar al viento por el naufragio sin ver las grietas en el casco del barco. Mao, con un dejo de ironía implícita que corta como brisa fría, rechaza esta idea con la convicción de un revolucionario que ha visto el mundo arder y renacer. Frente a la metafísica, defiende la concepción dialéctica materialista, un legado pulido por Marx, Engels, Lenin y Stalin, que ve la realidad como un río en constante movimiento, donde cada ola surge de tensiones internas. No es que las cosas cambien porque un dios juguetón las sacuda desde fuera. El cambio nace de las contradicciones que laten en el corazón de todo lo que existe. Una semilla no brota porque el sol la acaricia, sino porque dentro de ella chocan fuerzas opuestas, la vida que puja por salir y la cáscara que la contiene. Estudiar un fenómeno, dice Mao, es meterse en sus entrañas, entender cómo sus partes internas se empujan y jalan, cómo interactúan con el mundo exterior, pero siempre con un ojo en esas chispas internas que encienden el movimiento. Para ilustrar esta danza de contradicciones, Mao recurre a ejemplos que resuenan como tambores de guerra. Piensa en la Rusia zarista, un coloso feudal que parecía eterno, con sus zares y mujiks atrapados en un baile rígido de opresión. ¿Qué la transformó en la Unión Soviética, cuna del socialismo? No fue un cambio de temperatura en Siberia ni un capricho de las estrellas, sino las contradicciones internas, la lucha entre clases oprimidas y opresoras, entre un sistema productivo que se agotaba y las fuerzas nuevas que lo rompían desde dentro. La chispa revolucionaria no vino de un cometa, sino de las tensiones entre el proletariado y la burguesía, entre el atraso feudal y el empuje de la modernidad. Lo externo, como la Primera Guerra Mundial, solo avivó el fuego, pero la leña ya estaba seca y lista para arder. Mao lleva esta lógica a su China natal, donde el feudalismo, como un anciano testarudo, se aferraba a la tierra mientras las fuerzas productivas, campesinos, obreros, nuevas ideas, lo socavaban desde abajo.
La sociedad semifeudal china no se tambaleó por un tifón del Pacífico, sino por el roce constante entre relaciones de producción obsoletas, terratenientes, usura, explotación y fuerzas productivas que clamaban por libertad. Incluso en la naturaleza, Mao encuentra ecos de esta verdad. Una planta crece no porque el cielo lo ordene, sino porque sus contradicciones internas, la lucha entre la semilla y su envoltura, entre crecimiento y resistencia, la impulsan a romper la tierra. Hasta un huevo, en su aparente simplicidad, es un campo de batalla. El calor externo lo ayuda a eclosionar, pero sin la contradicción interna entre el embrión y su cáscara, no habría polluelo. Una piedra, por más que la calientes, no dará vida. Carece de esa tensión vital. Esta distinción entre lo interno y lo externo es clave en el pensamiento de Mao. Las causas externas, dice, son condiciones, aceleradores, el viento que sopla sobre las llamas, pero el fuego mismo, la esencia del cambio, está dentro. En la historia, esto se ve con claridad meridiana. La Revolución de Octubre en Rusia no solo transformó un país, sino que envió ondas de choque al mundo entero. En las colonias oprimidas, desde Asia hasta África, despertó contradicciones latentes, como un tambor que resuena en aldeas lejanas. El proletariado global, adormilado por siglos de explotación, abrió los ojos. Los pueblos oprimidos alzaron la cabeza. El imperialismo, ese gigante con pies de barro, comenzó a tambalearse. Pero esas ondas no crearon las contradicciones en China, India o Egipto. Solo las aceleraron, como un catalizador en una reacción química. Cada pueblo tenía su propio combustible interno. Tensiones entre clases, entre colonizados y colonizadores, entre lo viejo que se aferra y lo nuevo que empuja. Mao no escribe este capítulo solo para filosofar. Su pluma es un arma contra el dogmatismo que infectaba al Partido Comunista Chino en los años 30. Influencias idealistas, como la escuela de Deborín, flotaban como nubes tóxicas, oscureciendo la dialéctica con abstracciones vacías o visiones mecánicas que reducían el marxismo a un recetario. Mao, con la claridad de quien ha caminado entre campesinos y soldados, exige un enfoque práctico. Entender las contradicciones no es un ejercicio académico, sino una brújula para la revolución. Ignorarlas es como navegar sin mapa en una tormenta. Te hundes mientras el mar ríe. La metafísica, con su rigidez, ciega a los revolucionarios ante el flujo vivo de la historia. La dialéctica, en cambio, es un faro que ilumina las grietas por donde el cambio se cuela. Este capítulo también prepara el terreno para lo que viene. Mao no solo contrasta dos visiones del mundo, siembra una semilla de método, un lente para analizar la realidad. La dialéctica no es un dogma, sino una herramienta viva, como un martillo que golpea donde duele. En la China de 1937, azotada por la invasión japonesa y las luchas internas, esta claridad era urgente. La guerra antijaponesa, la unidad nacional, la reforma agraria, todo dependía de entender las contradicciones internas, de no confundir aliados temporales con enemigos eternos, de no tratar al cambio como un invitado sorpresa, sino como el motor mismo de la historia. Con un toque de picardía implícita, Mao parece susurrarnos: el mundo no es un rompecabezas resuelto, sino un juego de fuerzas en pugna. Quien lo ve estático, como los metafísicos, se queda sentado mientras la historia pasa de largo, silbando una melodía que solo los dialécticos entienden. Este capítulo no es solo una lección, es una invitación a moverse con el ritmo del mundo, a danzar con sus contradicciones, a reconocer que cada paso, cada lucha, cada transformación, nace de las tensiones que hierven bajo la superficie. Y en esa danza, Mao nos enseña, está la clave para no solo entender el mundo, sino cambiarlo. Capítulo 2. La universalidad de la contradicción. Si las contradicciones fueran personas,
Serían esos amigos que nunca faltan a una reunión, que se cuelan en cada conversación, en cada rincón de la vida, desde el latido de un corazón hasta el estallido de una revolución. En este segundo capítulo de Sobre la contradicción, Mao Zedong eleva la contradicción a la categoría de reina absoluta, una fuerza omnipresente que no respeta fronteras, ni de tiempo ni de espacio. No hay nada en el universo, ni una galaxia distante, ni un átomo inquieto, ni una idea fugaz, que escape a su reinado. Es la ley suprema del movimiento, el motor que impulsa todo lo que existe, y Mao, con la claridad de un maestro que explica un secreto antiguo, nos guía por este terreno con una mezcla de rigor filosófico y ejemplos que resuenan como tambores en la noche. La tesis central es simple pero profunda. La contradicción es universal. No es un defecto, un error cósmico o un tropiezo ocasional. Es la esencia misma del desarrollo. Mao se apoya en los gigantes de la dialéctica, Hegel, Marx, Engels, Lenin, para afirmar que el movimiento, en cualquier forma, es contradicción. Engels lo dijo sin rodeos. El movimiento mismo es una contradicción. Lenin lo llevó más lejos, declarando que la dialéctica es el estudio de las contradicciones en la esencia de las cosas, no solo en su superficie. Mao, con su estilo práctico, toma estas ideas y las baja a la tierra, como quien planta una semilla en suelo fértil. Para él, entender la universalidad de la contradicción no es un lujo académico, sino una necesidad para los revolucionarios que quieren navegar el caos de la historia sin perder el rumbo. Piensa en la naturaleza, donde la contradicción es como el pulso de un organismo vivo. En la física, el polo positivo y el negativo de una corriente eléctrica se repelen y se atraen, generando energía en su choque. Sin esa tensión, no habría luz, no habría motores rugiendo, no habría progreso. En la química, los átomos se unen y se separan en un baile eterno de atracción y rechazo, formando moléculas nuevas o deshaciendo las viejas. En la biología, la vida misma es un campo de batalla. Cada célula vive y muere en un ciclo de contradicciones, donde el crecimiento y la decadencia se entrelazan como amantes imposibles. Hasta en las matemáticas, ese reino de pura lógica, las contradicciones dan vida. El más y el menos, el infinito y lo finito, se enfrentan en ecuaciones que resuelven el universo. Mao nos invita a ver que nada, absolutamente nada, escapa a esta danza. La contradicción no es un invitado molesto, es el anfitrión que organiza la fiesta del cambio. Pero Mao no se queda en las nubes de la teoría. Su mirada siempre vuelve a la tierra, a la lucha, a la historia que se escribe con sudor y sangre. En la sociedad, la contradicción se manifiesta con una claridad que corta como un cuchillo. La lucha de clases es su expresión más vibrante. Proletarios contra capitalistas, campesinos contra terratenientes, oprimidos contra opresores. En la China de los años 30, esta lucha tomaba formas concretas. La contradicción entre el pueblo chino y el imperialismo japonés era un incendio que devoraba aldeas y esperanzas, pero también un motor que unía a obreros, campesinos y hasta sectores de la burguesía nacional en una resistencia feroz. Mao nos muestra que estas tensiones no son accidentes históricos, son el combustible que impulsa el avance social, desde las sociedades esclavistas hasta el sueño socialista. La universalidad de la contradicción también se ve en la guerra, un terreno que Mao conoce como general y filósofo. Ofensiva y defensiva, avance y retirada no son opuestos que se anulan, sino fuerzas que se necesitan mutuamente. Sin defensa, la ofensiva es un suicidio. Sin ofensiva, la defensa es rendición. Su lucha genera estrategia, resuelve batallas, redefine fronteras. Incluso en la paz, la contradicción no descansa. Unidad y división coexisten, como en una aldea donde los vecinos cooperan para construir un puente, pero discuten sobre quién lo cruza primero.
Mao ilustra esto con la Revolución de Octubre, que no solo transformó Rusia, sino que agitó contradicciones en todo el mundo, desde las colonias asiáticas hasta las fábricas europeas. La chispa rusa no creó esas tensiones, pero las avivó, como un viento que convierte brasas en llamaradas. Un punto clave que Mao subraya es que la contradicción no es estática, es un proceso vivo, dinámico, que se transforma con el tiempo. En una sociedad feudal, la contradicción entre siervos y señores parece eterna, pero su resolución, a veces pacífica, a menudo violenta, da paso a nuevas tensiones, como las del capitalismo, donde obreros y burgueses toman el escenario. En el socialismo, las contradicciones no desaparecen, pero cambian de tono. Ya no son antagónicas, como un duelo a muerte, sino internas al pueblo, resolubles por la crítica y la cooperación. Mao cita la Unión Soviética como ejemplo. Bajo Lenin y Stalin, las contradicciones entre el Estado socialista y las masas se manejaron con políticas que fortalecieron la unidad, no con balas. En China, la lucha antijaponesa era la contradicción dominante, pero dentro de ella había otras, entre clases, entre regiones, entre tradición y modernidad. Mao no solo describe, critica con bisturí, apunta contra los dogmáticos que recitan la universalidad de la contradicción como un mantra, pero fallan en aplicarla. Son como cocineros que conocen la receta, pero queman el guiso por no ajustar el fuego. En el Partido Comunista Chino, estos errores eran peligrosos. Ver todas las contradicciones como iguales o ignorarlas podía desviar la revolución. Mao insiste en que reconocer la universalidad es solo el primer paso. El verdadero arte está en entender cómo se manifiesta en cada caso, en cada momento. Es como saber que el agua moja, pero no basta. Hay que aprender a nadar en ríos distintos. Con un toque de humor implícito, Mao parece sugerir que un mundo sin contradicciones sería un lugar aburrido, como una novela sin conflictos o una partida de ajedrez donde nadie mueve. La contradicción es el latido del universo, el ritmo que hace que una semilla rompa la tierra, que una sociedad derribe sus cadenas, que una idea vieja ceda ante una nueva. Este capítulo no es solo una lección teórica, es un llamado a la acción. Mao nos dice que entender la contradicción es armarse para la lucha, porque en cada tensión hay una oportunidad, en cada choque un camino hacia el cambio. Al cerrar, prepara el escenario para el próximo capítulo, donde la universalidad se encuentra con lo particular, como un río que se divide en 1000 arroyos, cada uno con su propio carácter, pero todos fluyendo hacia el mismo mar. Capítulo 3. La particularidad de la contradicción. Si la contradicción es la reina universal que reina sobre el cosmos, en este tercer capítulo de Sobre la contradicción, Mao Zedong nos lleva a su guardarropa, donde cada vestido que luce es único, tejido con los hilos específicos de cada fenómeno. La universalidad de la contradicción es una verdad grandiosa, pero sin su particularidad, es como un mapa sin detalles. Sabes que hay un destino, pero no cómo llegar. Mao, con la precisión de un artesano y la visión de un estratega, nos enseña que cada contradicción tiene su propio rostro, su propio ritmo, y que ignorarlo es como tratar de curar una fiebre con un jarabe para la tos. Este capítulo es una invitación a afinar la mirada, a desentrañar las contradicciones no como un todo amorfo, sino como un mosaico donde cada pieza cuenta su propia historia. La particularidad, explica Mao, tiene dos dimensiones, la de cada contradicción en su conjunto y la de los aspectos opuestos que la componen. Cada cosa en el universo, una sociedad, una guerra, una semilla, tiene su contradicción característica, un ADN que le da identidad. No es lo mismo la lucha en una sociedad capitalista que en una feudal, ni la tensión en una guerra de resistencia que en una revolución agraria. Mao ilustra esto con un ejemplo que resuena como un eco de la historia. En el capitalismo, la contradicción principal es entre las fuerzas productivas,
máquinas, tecnología, trabajadores y las relaciones de producción, propiedad privada, explotación. Marx lo desglosó en El Capital, mostrando cómo esta fricción genera crisis cíclicas, como temblores que sacuden los cimientos del sistema. La burguesía, en su afán de lucro, moderniza la producción, pero al mismo tiempo siembra las semillas de su propia ruina, porque los trabajadores, al crear riqueza, también despiertan su conciencia de clase. Es un drama donde el villano y el héroe se necesitan mutuamente, hasta que el telón cae. Mao lleva esta idea a su China natal, un lienzo vivo de contradicciones en los años 30. En la lucha contra el imperialismo japonés, la contradicción principal no era entre clases internas, sino entre la nación china y el invasor extranjero. Esta tensión unía a grupos dispares, campesinos, obreros, incluso sectores de la burguesía nacional, en un frente común. Pero dentro de este bloque bullían contradicciones secundarias, entre el feudalismo y las masas populares, entre la burguesía compradora, aliada de los imperialistas, y la nación, entre el atraso rural y las aspiraciones de modernidad. Ignorar estas sutilezas, dice Mao, es como intentar navegar un río sin ver sus corrientes internas. Te estrellas contra las rocas. La Revolución China exigía entender que la resistencia antijaponesa era el eje, pero sin descuidar las tensiones internas que, una vez resuelto el invasor, tomarían el centro del escenario. La segunda dimensión de la particularidad es aún más fascinante: los aspectos de una contradicción. Toda contradicción tiene dos polos, lo nuevo y lo viejo, lo avanzado y lo atrasado, y uno de ellos es el principal, el que define la dirección del cambio en un momento dado. Mao usa una analogía sencilla pero poderosa. Una semilla contiene la contradicción entre su dormancia y su potencial de germinación. En un momento, la dormancia domina, pero bajo las condiciones adecuadas, el impulso de vida toma el mando, rompiendo la cáscara. En la sociedad, este principio es igualmente claro. En la China feudal, el feudalismo era el aspecto principal, oprimiendo a las masas, pero el ascenso de las fuerzas revolucionarias, campesinos, obreros, ideas socialistas, invirtió los roles, haciendo que lo nuevo prevaleciera. Este cambio no es estático. Los aspectos se transforman, como un duelo donde el débil se fortalece y el fuerte se desgasta. Mao aplica esto a la guerra antijaponesa con una claridad que corta como un sable. Durante la resistencia, la unidad nacional era el aspecto principal, subordinando las luchas de clase. Pero tras la victoria, la reforma agraria se convirtió en la protagonista, redistribuyendo tierras y desmantelando el feudalismo como un castillo de naipes. Este dinamismo es clave. Lo que hoy domina, mañana puede ceder. En la Unión Soviética, Lenin entendió esto al priorizar la industrialización socialista sobre las contradicciones secundarias, como las tensiones entre campesinos y Estado. Mao insiste en que los revolucionarios deben ser como médicos que diagnostican con precisión, sabiendo qué tratar primero y cómo. La advertencia de Mao contra el dogmatismo es tan afilada como un dardo. Critica a quienes aplican la dialéctica como una fórmula universal, machacando todas las contradicciones con el mismo martillo. Es como usar una receta de sopa para todo plato. El resultado es un desastre. En el Partido Comunista Chino, estos errores eran fatales. Algunos veían la lucha antijaponesa como idéntica a la lucha de clases, ignorando que la primera requería alianzas amplias, mientras la segunda exigía enfrentamientos directos. Otros, al revés, se perdían en detalles secundarios, olvidando el panorama mayor. Mao exige un enfoque científico, observar objetivamente, sin prejuicios, como un detective que examina cada pista sin dejarse llevar por corazonadas. Los ejemplos de Mao son un desfile de claridad. En la física, la atracción y la repulsión varían según el contexto. Los electrones se comportan distinto en un átomo que en un circuito. En la economía, las crisis capitalistas no se resuelven con una fórmula única,
sino con medidas específicas a cada etapa. En la guerra, la ofensiva y la defensiva cambian de peso según el terreno y el enemigo. Mao trae esto a la Revolución China. La alianza entre obreros y campesinos no es un bloque monolítico, sino una relación donde el proletariado lidera y el campesinado sigue, resolviendo tensiones con paciencia, no con imposiciones. Tratar todas las contradicciones igual, dice, es como darle el mismo remedio a un resfriado y a una fractura. Curas uno, empeoras el otro. Este capítulo es un canto a la precisión táctica. Mao no solo teoriza, ofrece un método para la acción. En la China de 1937, azotada por la invasión y las luchas internas, entender la particularidad de las contradicciones era cuestión de vida o muerte. ¿Cómo aliarse con la burguesía nacional sin perder el rumbo socialista? ¿Cómo priorizar la resistencia sin ignorar la reforma agraria? La respuesta está en analizar cada contradicción en su contexto, en ver sus aspectos principales y secundarios, en moverse con la agilidad de un bailarín que sigue el ritmo sin tropezar. Con un guiño implícito, Mao parece decirnos que la dialéctica no es un dogma rígido, sino un arte vivo, como pintar un cuadro donde cada pincelada importa, pero solo cobra sentido en el lienzo completo. Capítulo 4. La contradicción principal y el aspecto principal de una contradicción. En el gran teatro de la dialéctica, donde las contradicciones danzan y chocan como actores en un escenario, Mao Zedong nos presenta en este cuarto capítulo de sobre la contradicción a la estrella principal. La contradicción principal, esa fuerza que, como un director de orquesta, impone el ritmo y da sentido a todo el espectáculo. Pero no actúa sola. Dentro de cada contradicción, un aspecto domina, como un sol que eclipsa temporalmente a la luna. Este capítulo es un mapa para navegantes revolucionarios, una guía para distinguir lo esencial de lo secundario, para no perderse en la maraña de tensiones que define el mundo. Con su habitual claridad, Mao no solo explica, sino que ilustra con ejemplos que resuenan como tambores en la historia, desde la China semifeudal hasta los campos de batalla de la Revolución, todo aderezado con esa chispa implícita que invite a reflexionar sin caer en la solemnidad. Mao comienza con una verdad contundente. En cualquier proceso complejo hay muchas contradicciones, pero solo una es la principal, la que define la naturaleza del momento, la que arrastra a las demás como un río que lleva consigo a sus afluentes. Esta contradicción principal no es un título honorífico, es el eje que determina el rumbo del cambio. Cuando cambia, todo el panorama se transforma, como un paisaje que pasa de la tormenta al amanecer. Mao ilustra esto con la China de los años 30, en plena resistencia contra el imperialismo japonés. La contradicción principal no era la lucha de clases interna, obreros contra burgueses o campesinos contra terratenientes, sino la que enfrentaba a toda la nación china contra el invasor extranjero. Esta tensión unía a grupos dispares, desde campesinos analfabetos hasta burgueses patrióticos, en un frente común. Pero Mao advierte, una vez resuelta esta contradicción, otra toma su lugar. Tras la derrota japonesa, la lucha entre las masas populares y el trío de imperialismo, feudalismo y burguesía compradora se convirtió en el centro, impulsando la revolución democrática nueva. Es como un juego de ajedrez. Cada movimiento redefine el tablero. Dentro de cada contradicción hay otro nivel de análisis, los aspectos opuestos que la componen. Toda contradicción tiene dos polos, lo nuevo y lo viejo, lo avanzado y lo atrasado. Y uno de ellos es el principal, el que marca la dirección del proceso en un momento dado. Mao lo explica con una analogía tan sencilla como profunda. Un huevo contiene la contradicción entre el embrión y su cáscara. En un instante, la cáscara domina, manteniendo al embrión contenido. Pero con el calor y el tiempo,
el embrión se fortalece, rompe la cáscara y se convierte en el aspecto principal. En la sociedad, este principio es igualmente claro. En una sociedad esclavista, los amos eran el aspecto dominante, oprimiendo a los esclavos. Pero con el tiempo, las rebeliones de estos últimos, pensemos en Espartaco, ganaron fuerza, invirtiendo los roles y destruyendo el sistema. En el socialismo, lo nuevo, las fuerzas socialistas, lucha contra lo viejo, remanentes feudales o capitalistas, y su ascenso como aspecto principal marca el avance hacia una nueva etapa. Mao aplica esta lógica a la historia con una precisión que corta como un bisturí. En la China semifeudal, durante la guerra antijaponesa, el aspecto principal era la resistencia nacional, que subordinaba las luchas de clase. Pero tras la victoria, la reforma agraria tomó el centro del escenario, redistribuyendo tierras y desmantelando el feudalismo, como un castillo de arena bajo la marea. Este cambio de aspectos no es automático. Requiere acción consciente, estrategia, lucha. Mao cita la Unión Soviética como ejemplo. Bajo Lenin y Stalin, la contradicción principal en la construcción socialista era entre el atraso económico heredado y las aspiraciones de modernización. La industrialización socialista, guiada por el Estado proletario, fue el aspecto principal que permitió superar las limitaciones del pasado zarista, transformando un país de arados en uno de fábricas. La lección práctica de Mao es un llamado a la claridad táctica. Los revolucionarios deben identificar la contradicción principal y su aspecto dominante para no desperdiciar energías en batallas secundarias. En la China de 1937, esto era crucial. Priorizar la resistencia antijaponesa no significaba ignorar la lucha de clases, pero atacarla prematuramente habría fracturado la alianza nacional. Mao critica a los dogmáticos que confunden el bosque con los árboles, ya sea por sobreestimar contradicciones secundarias o por ignorar la principal. Es como un médico que trata un rasguño mientras el paciente se desangra por una herida mayor. En el Partido Comunista Chino, estos errores eran peligrosos. Algunos camaradas, enceguecidos por el fervor clasista, querían lanzar la revolución agraria en plena guerra, arriesgando la unidad contra Japón. Otros, al contrario, se aferraban a alianzas temporales, olvidando que la burguesía nacional podía volverse un obstáculo tras la victoria. Mao no solo teoriza, ofrece un método vivo, como un manual para estrategas. La contradicción principal no es eterna. Evoluciona con las circunstancias. En la construcción socialista, por ejemplo, la contradicción entre las fuerzas productivas avanzadas y las relaciones de producción atrasadas impulsa el progreso, pero su forma cambia con cada etapa. En la China post-1949, la reforma agraria fue el aspecto principal, liberando a millones de campesinos de las cadenas feudales. Pero Mao advierte, lo secundario puede ascender. Las contradicciones entre el Estado socialista y las comunas populares, o entre regiones desarrolladas y atrasadas, podían ganar protagonismo si no se manejaban con cuidado. Este dinamismo exige vigilancia constante, como la de un navegante que ajusta las velas al viento cambiante. Los ejemplos de Mao son un desfile de sabiduría práctica. En la guerra, la contradicción entre ofensiva y defensiva varía según el contexto. En una batalla, la defensa puede ser principal para conservar fuerzas. En otra, la ofensiva decide la victoria. En la economía capitalista, las crisis surgen de la contradicción entre producción y consumo, pero su resolución depende de medidas específicas, no de recetas universales. Mao también mira a la naturaleza. En la física, la interacción entre atracción y repulsión depende del sistema. En la biología, la lucha entre vida y muerte define cada organismo. Esta universalidad de la particularidad, la idea de que cada contradicción es única pero obedece a una ley común, es el corazón del capítulo. Con un toque de ironía implícita,
Mao parece sugerir que tratar todas las contradicciones como iguales es como invitar a un banquete a 100 comensales y servirles el mismo plato. Algunos se irán con hambre, otros con indigestión. La revolución, nos dice, es un arte de prioridades, un equilibrio entre lo urgente y lo importante. En la China de su tiempo, este enfoque era una brújula en la tormenta. Saber que la resistencia antijaponesa era la contradicción principal permitía unir fuerzas sin perder de vista el horizonte socialista. Entender el aspecto principal, la unidad nacional, la reforma agraria, la lucha de clases, era como elegir el arma adecuada para cada batalla. Este capítulo no es solo una lección teórica, es un llamado a la acción, un recordatorio de que la dialéctica es una herramienta viva, no un dogma polvoriento. Mao nos enseña a mirar el mundo como un tablero donde las piezas se mueven constantemente, donde lo principal hoy puede ser secundario mañana, y donde el éxito depende de leer el juego con claridad. Con una sonrisa velada, parece decirnos que la historia no perdona a los despistados. Quien no distingue la contradicción principal se pierde en el ruido, como un músico que toca fuera de compás. Pero quien la entiende, dirige la sinfonía del cambio. Capítulo 5. La identidad de los opuestos. En el torbellino de la dialéctica, donde las contradicciones chocan y dan forma al mundo, Mao Zedong nos lleva en este quinto capítulo de Sobre la contradicción a un rincón sorprendente, la identidad de los opuestos. No se trata solo de lucha, de ese pugilato eterno entre fuerzas contrarias, sino de una conexión más profunda, un lazo que une a los rivales como si fueran amantes condenados a compartir el mismo escenario. Imagina dos boxeadores en el ring. Se golpean sin piedad, pero sin uno. El otro no tiene razón de existir. Esta es la identidad, el abrazo secreto que Mao desentraña con la precisión de un poeta y la claridad de un estratega, mostrando que los opuestos no solo se enfrentan, sino que se necesitan mutuamente para que el mundo gire. Con ejemplos que van desde la naturaleza hasta la Revolución China, este capítulo es una invitación a ver el caos con nuevos ojos, donde la lucha y la unidad son dos caras de la misma moneda. Mao comienza con una idea que, a primera vista, parece paradójica. Los opuestos son idénticos. ¿Cómo puede ser que lo que se repela también se una? Se apoya en la dialéctica de Hegel y Marx para explicar que esta identidad no es una reconciliación blanda, un apretón de manos entre enemigos, sino una relación dialéctica, condicional y relativa. Los opuestos son idénticos porque juntos forman un todo, una unidad que existe precisamente por su lucha interna. En la naturaleza, esta idea brilla con claridad. En una batería, el polo positivo y el negativo son opuestos, pero idénticos en su función. Sin su tensión, no hay corriente, no hay energía. En la química, los átomos se unen o se separan, pero su interacción es lo que define una molécula. En la biología, la vida y la muerte son opuestos, pero idénticas en el ciclo de un organismo. Una no tiene sentido sin la otra. Mao nos pide imaginar un mundo sin esta dualidad, y lo que vemos es un vacío estéril, un lienzo sin colores. Pero la identidad no es estática, es un proceso vivo, forjado en el fuego del conflicto. Mao subraya que los opuestos son idénticos solo bajo ciertas condiciones, y su unidad es temporal, como un alto el fuego antes de la próxima batalla. En una semilla, la dormancia y la germinación son opuestos, pero idénticos como fases de su existencia. La semilla necesita estar dormida para luego despertar. Cuando el calor y la humedad actúan, la germinación toma el mando, rompiendo la unidad anterior y creando una nueva. En la sociedad, esta dinámica es aún más vibrante. Mao recurre a la historia para ilustrarlo. En la Europa feudal, la aristocracia y la burguesía fueron aliadas contra el absolutismo monárquico, idénticas en su deseo de progreso.
Pero una vez que el feudalismo cayó, la burguesía se volvió el aspecto dominante, devorando a su antigua aliada en un giro que cambió el rumbo de la historia. En la China de los años 30, esta idea cobra vida con una intensidad que resuena como un tambor de guerra. Durante la resistencia antijaponesa, obreros y campesinos, aunque opuestos en sus condiciones, el primero urbano, el segundo rural, eran idénticos en su lucha contra el invasor. Su unidad no borraba sus diferencias, pero las subordinaba a un propósito mayor. Mao explica que esta identidad permitió forjar una alianza poderosa, capaz de enfrentar al imperialismo japonés. Sin embargo, advierte que esta unidad es condicional. Tras la victoria, las contradicciones entre clases resurgirían, exigiendo nuevas formas de lucha. Es como un matrimonio de conveniencia. Ambos lados se necesitan para vencer al enemigo común, pero no hay promesas de amor eterno. Mao también aplica esta lógica al socialismo, un terreno donde la identidad de los opuestos adquiere un matiz especial. En una sociedad socialista, las contradicciones no desaparecen, pero ya no son antagónicas, como un duelo a muerte. Son internas al pueblo, resueltas por la crítica, la cooperación y la educación, no por la violencia. Mao cita el ejemplo de la Unión Soviética bajo Lenin. La nueva política económica, NEP, permitió cierta coexistencia de elementos capitalistas y socialistas, una identidad temporal donde lo viejo y lo nuevo convivían para fortalecer la economía socialista. En China, tras la victoria de 1949, las contradicciones entre el Estado socialista y las comunas populares, o entre trabajadores urbanos y campesinos, eran idénticas en su objetivo común: construir el socialismo. Pero Mao insiste en que esta identidad no es una excusa para ignorar la lucha. Es el terreno donde la lucha se transforma en progreso. La crítica de Mao al dogmatismo es afilada como un sable. Apunta contra quienes ven solo la lucha, olvidando la identidad, o quienes se aferran a la unidad, ignorando el conflicto. Los primeros son como generales que atacan sin estrategia, destruyendo alianzas necesarias. Los segundos, como soñadores que creen que la paz eterna es posible, sin resolver tensiones. En el Partido Comunista Chino, estos errores eran peligrosos. Algunos camaradas subestimaban la necesidad de aliarse con la burguesía nacional contra Japón, mientras otros se aferraban a esa alianza más allá de su utilidad. Mao exige un enfoque dialéctico, reconocer la identidad para explotarla estratégicamente, pero sin olvidar que la lucha es el motor del cambio. Es como usar una corriente de río para mover un bote, sabiendo que el agua misma puede volcarlo si no se maneja con cuidado. Los ejemplos de Mao son un desfile de claridad. En la guerra, la ofensiva y la defensiva son opuestos, pero idénticos en su propósito: ganar. Sin defensa, la ofensiva es suicida. Sin ofensiva, la defensa es rendición. En la economía capitalista, producción y consumo son opuestos, pero idénticos en el sistema que los une, aunque su tensión genera crisis. En la naturaleza, la atracción y la repulsión en la física, o el crecimiento y la decadencia en la biología, son idénticos en su papel de impulsar el movimiento. Mao lleva esto a la Revolución China. La alianza entre el proletariado y el campesinado es una identidad dialéctica, donde el liderazgo obrero guía al campesinado, resolviendo tensiones con paciencia, no con imposiciones. Este capítulo es un canto a la sutileza estratégica. Mao no solo teoriza, ofrece una brújula para revolucionarios que deben navegar alianzas frágiles y conflictos inevitables. En la China de 1937, entender la identidad de los opuestos era crucial. Significaba aliarse con la burguesía nacional sin perder el rumbo socialista, unir al pueblo contra Japón sin ignorar las tensiones de clase. Con un toque de ironía implícita, Mao parece sugerir que los opuestos son como vecinos ruidosos. Se molestan, pero comparten el mismo tejado. Ignorar su unidad es tan torpe como ignorar su lucha.
La identidad, nos dice, es una herramienta para transformar el conflicto en progreso, para convertir a los enemigos en peldaños hacia un futuro mejor. Al cerrar, Mao nos deja con una idea poderosa. La dialéctica no es un dogma rígido, sino un arte vivo, como tejer un tapiz donde los hilos opuestos crean patrones inesperados. Entender la identidad de los opuestos es aprender a danzar con el caos, a usar la unidad para intensificar la lucha, a ver que en el corazón de cada conflicto late una conexión que, bien manejada, ilumina el camino hacia el cambio. Este capítulo no es solo una lección, es una invitación a mirar el mundo con ojos nuevos, donde los opuestos no son solo rivales, sino socios en la gran aventura de la historia. Capítulo 6. El lugar del antagonismo en la contradicción. En el gran escenario de la dialéctica, donde las contradicciones danzan, chocan y tejen el tapiz del mundo, Mao Zedong nos lleva en este sexto y último capítulo de sobre la contradicción al clímax de la obra. El antagonismo, esa forma feroz de contradicción que aparece como un lobo entre ovejas, no siempre presente, pero devastador cuando se manifiesta. No todas las tensiones son batallas a muerte. Algunas son discusiones acaloradas que se resuelven con palabras, críticas o ajustes. Pero el antagonismo es el filo de la espada, el punto de ruptura donde los opuestos ya no pueden coexistir y solo la confrontación directa decide el desenlace. Con su habitual mezcla de claridad estratégica y ejemplos que resuenan como tambores de guerra, Mao desentraña el lugar del antagonismo, mostrando que no es la norma, sino una etapa crítica en el desarrollo de las contradicciones, un momento donde la historia aprieta el acelerador. Este capítulo, escrito con la precisión de un general y la visión de un filósofo, es un cierre magistral que une los hilos del ensayo y ofrece una brújula para revolucionarios. Mao comienza con una distinción clave. El antagonismo no es sinónimo de contradicción, sino una de sus formas posibles. Un pico de intensidad donde los opuestos llegan a un punto de no retorno. Toda contradicción implica lucha, pero no siempre violencia. En la naturaleza, el antagonismo es raro. Los átomos se atraen o repelen. Las especies compiten o coexisten, pero rara vez se aniquilan mutuamente. En la sociedad humana, sin embargo, el antagonismo brilla con una crudeza que marca épocas. Es el choque entre clases irreconciliables, esclavos contra amos, siervos contra señores, proletarios contra burgueses. Aquí, la identidad de los opuestos, esa unidad tensa que Mao exploró en el capítulo anterior, se quiebra. Los opuestos ya no son socios en un baile incómodo. Uno debe desaparecer para que el otro triunfe. Mao lo ilustra con una metáfora implícita. Es como un incendio que no se apaga con agua, sino que consume todo hasta dejar cenizas de las que surge algo nuevo. En la China de los años 30, el antagonismo era una realidad palpable. La contradicción entre el pueblo chino y el imperialismo japonés era antagónica, un duelo a muerte que no admitía negociación. La invasión japonesa, con su brutalidad de fuego y acero, despertó una resistencia feroz que unió a obreros, campesinos y hasta sectores de la burguesía nacional. No había espacio para diálogos. La solución era la guerra, la expulsión del invasor, la recuperación de la soberanía. Mao también señala la lucha contra el feudalismo. La contradicción entre las masas campesinas y los terratenientes era antagónica, resuelta no con debates, sino con la revolución agraria que arrancó tierras de manos opresoras y las entregó a quienes las trabajaban. Es como desmalezar un campo. No se convence a la maleza de irse, se la extirpa. Sin embargo, Mao advierte que no todas las contradicciones son antagónicas. En una sociedad socialista, las tensiones persisten, pero su carácter cambia. Las contradicciones dentro del pueblo, entre el Estado socialista y las comunas, entre trabajadores urbanos y campesinos, entre regiones avanzadas y atrasadas, no requieren sangre, sino crítica,
educación y cooperación. Mao cita el ejemplo de la Unión Soviética. Tras la Revolución de Octubre, las contradicciones con los kulaks, campesinos ricos, fueron antagónicas en ciertos momentos, resueltas con medidas drásticas como la colectivización. Pero otras tensiones, como las diferencias entre el Estado y las masas, se manejaron con políticas de persuasión, ajustando el rumbo sin fracturar la unidad. En China, tras la victoria de 1949, la reforma agraria resolvió antagonismos con los terratenientes, pero las contradicciones posteriores, como las discrepancias en la producción socialista, se abordaron con métodos no antagónicos, como la crítica colectiva y la planificación. La advertencia de Mao contra el dogmatismo es tan afilada como un dardo. Critica a quienes ven antagonismo en todas las contradicciones, como si cada tensión fuera una guerra, y a quienes lo niegan por completo, soñando con una armonía imposible. Ambos errores son trampas. El primero lleva a aventuras violentas que fracturan alianzas necesarias. El segundo, a una pasividad que perpetúa el statu quo. En el Partido Comunista Chino, estos desvíos eran peligrosos. Algunos camaradas, cegados por el fervor, querían tratar todas las contradicciones como antagónicas, atacando a la burguesía nacional durante la guerra antijaponesa, cuando su alianza era crucial. Otros, al contrario, se aferraban a la unidad sin ver que, tras la victoria, ciertas tensiones debían resolverse con firmeza. Mao insiste en un enfoque científico, analizar el contexto, distinguir lo antagónico de lo no antagónico, como un médico que sabe cuándo operar y cuándo recetar reposo. Los ejemplos de Mao son un desfile de claridad. En la guerra, el antagonismo surge cuando la ofensiva y la defensiva llegan a un punto crítico, como en una batalla decisiva donde solo un lado prevalece. En la economía capitalista, la contradicción entre producción y consumo puede volverse antagónica en una crisis, destruyendo empresas o incluso sistemas enteros. En la naturaleza, el antagonismo es menos común, pero aparece en fenómenos como la extinción de especies incapaces de adaptarse. En China, Mao señala la lucha antijaponesa como un caso clásico de antagonismo. No había término medio entre la ocupación y la liberación. Pero en el socialismo, las contradicciones entre el liderazgo del partido y las masas se resuelven con métodos como la autocrítica, evitando que escalen a enfrentamientos destructivos. Este capítulo une los hilos del ensayo con una maestría que destila sabiduría práctica. Mao recapitula: la contradicción es universal, pero se manifiesta en formas particulares. Hay una contradicción principal que define cada etapa, y dentro de ella, un aspecto principal que marca la dirección. La identidad de los opuestos permite alianzas estratégicas, pero el antagonismo surge cuando la unidad se rompe y la lucha se vuelve inevitable. Entender su lugar es crucial para no confundir un debate con una batalla, ni una tregua con una rendición. En la China de 1937, este enfoque era una brújula en la tormenta, saber cuándo unificar al pueblo contra Japón y cuándo avanzar hacia la revolución agraria era la diferencia entre la victoria y el desastre. Con un toque de ironía implícita, Mao parece sugerir que el antagonismo es como un invitado impredecible. No lo invites a menos que sea necesario, pero no lo ignores cuando llega. La dialéctica, nos dice, es un arte de equilibrio, una danza donde la lucha y la unidad se entrelazan, donde el antagonismo es solo un paso, no el baile entero. Este capítulo no es solo un cierre, es un llamado a la acción, una invitación a leer el mundo con ojos estratégicos, a usar la contradicción como una herramienta para transformar la realidad. Mao nos deja con un eco poderoso. Cada fin es un nuevo comienzo. Cada antagonismo resuelto abre la puerta a nuevas contradicciones, y en ese flujo eterno está la chispa del progreso. Conclusión. Sobre la contradicción de Mao Zedong no es solo un ensayo filosófico, es un lente para descifrar el pulso del mundo
y una guía para quienes buscan transformarlo. A lo largo de sus 6 capítulos, Mao nos ha llevado por un viaje que desmonta la idea de un universo estático, revelando que las contradicciones, esas tensiones que bullen en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, son el motor del cambio. Desde la lucha entre clases que derriba imperios hasta el brote de una semilla que rompe la tierra, todo se mueve por el choque y la unión de opuestos. Mao nos enseña a identificar la contradicción principal, a entender sus aspectos, a aprovechar su identidad y a reconocer cuándo el antagonismo exige acción decisiva. En la China de 1937, estas ideas fueron un faro en la tormenta de la guerra y la revolución, pero su relevancia trasciende el tiempo. Este texto nos invita a mirar la realidad con ojos estratégicos, a no temer el conflicto, sino a usarlo como un escultor usa el cincel, para dar forma a un futuro mejor. Cada contradicción, nos dice Mao, es una puerta hacia el cambio, y entenderla es el primer paso para abrirla. Y con esto cerramos nuestro recorrido por sobre la contradicción en resúmenes de libros. Esperamos que este viaje te haya inspirado a ver el mundo con una nueva perspectiva, donde cada desafío es una oportunidad para el cambio. Si te gustó este resumen, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para no perderte más contenidos que destilan las ideas más potentes de los grandes libros. Déjanos en los comentarios qué te pareció este ensayo de Mao o qué otra obra te gustaría que resumamos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las ideas que mueven el mundo.